Cáncer camina por el valle de sombra, y es la sombra quien tiembla, porque no hay oscuridad capaz de tragar la luz que arde dentro de este signo. Muchos confunden su suavidad con debilidad, su silencio con sumisión, su sensibilidad con fragilidad. Pero solo quien ha sido tocado por la profundidad de un Cáncer sabe que hay tormentas más feroces bajo una superficie calma que en los vendavales más ruidosos del mundo. Es el guardián del hogar, el arquitecto del refugio, el alma que sostiene al otro incluso cuando sus propias manos tiemblan. Porque Cáncer, más que un signo, es una promesa de que aún existen corazones que no se rinden al cinismo, espíritus que no se doblegan ante la frialdad del mundo. Su fortaleza no reside en el grito, sino en la persistencia silenciosa. En seguir amando después de haber sido herido. En seguir creyendo en la bondad, incluso cuando ha visto el lado más crudo de la humanidad. Camina entre sombras porque conoce el dolor. Ha vivido traiciones, ha sentido la soledad en habitaciones llenas de gente. Ha sido subestimado, ignorado, malinterpretado. Pero cada cicatriz que lleva es un recordatorio de que ha sobrevivido. Que no solo ha resistido, sino que ha salido de cada batalla con el alma intacta y el corazón aún dispuesto a latir por los demás. Su armadura no es de hierro, sino de emociones puras. Su escudo no es de acero, sino de memoria, de recuerdos que le dicen quién es y por qué no puede permitirse caer. Hay una sabiduría antigua en su manera de mirar, como si en sus ojos vivieran mares enteros de historias no contadas, de amores incondicionales, de pérdidas profundas y reencuentros mágicos. Porque Cáncer siente con todo el cuerpo, con cada rincón de su ser, y en ese sentir encuentra su poder. No le temas a sus lágrimas. Son fuego líquido, no agua. Son expresión de una fuerza tan intensa que no puede contenerse solo en palabras. Quien ha visto llorar a un Cáncer ha presenciado el alma desnuda de un guerrero que pelea sin espadas. Porque no hay mayor valentía que ser vulnerable en un mundo que idolatra la indiferencia. Tiene el don de sanar. De hablar con el silencio. De envolver con una mirada. De proteger sin necesidad de muros. Y cuando se ama a sí mismo con la misma intensidad con la que ama a los demás, se convierte en una fuerza imparable. Un huracán de intuición, compasión y lealtad que arrasa con todo lo falso a su paso. Porque la verdad, para Cáncer, no es un concepto, es un instinto. Sabe cuando algo vibra en desarmonía, cuando una sonrisa esconde dolor, cuando una presencia necesita consuelo. No busca reconocimiento, pero merece reverencia. Porque mientras otros alardean de sus victorias, Cáncer guarda las suyas en lo más profundo de su pecho, como quien atesora joyas secretas. Porque no necesita que el mundo lo aplauda, le basta con saber que ha sido auténtico, que ha amado de verdad, que ha dado lo mejor incluso cuando nadie lo notaba. Es el signo que recuerda. Que no olvida ni lo que duele ni lo que cura. Lleva la historia de sus ancestros en la sangre, y con cada paso honra los caminos de quienes vinieron antes. Pero también traza su propio sendero con la valentía de quien sabe que el pasado es maestro, no prisión. Puede ser marea calma o tsunami devastador. Puede ser abrazo cálido o distancia gélida. Todo depende de cómo lo trates, de cuánto valor le des a su alma transparente. Porque cuando Cáncer se entrega entero. Pero si lo traicionas, aprenderá a irse con la misma fuerza con la que un día decidió quedarse. Cáncer no es débil, es sagrado. No es frágil, es profundo. Y en su profundidad se esconden secretos que solo los valientes pueden explorar. Quien camina con Cáncer camina con la luna, con el misterio de las mareas, con la certeza de que hay belleza incluso en la oscuridad. Así que sí, Cáncer camina por el valle de sombra, pero la sombra tiembla, porque sabe que allí va un alma que no se apaga, que no se rinde, que no olvida su esencia incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Va envuelto en nostalgia, en amor puro, en una lealtad que no se negocia. Y donde Cáncer pisa, la vida florece de nuevo, porque ha aprendido a convertir el dolor en poesía y las pérdidas en luz. El mundo puede ser cruel, pero Cáncer lo enfrenta con el poder invencible del corazón. Y eso lo hace eterno. Cáncer es también el guardián de lo no dicho, el custodio de lo que no se expresa con palabras pero vibra con una fuerza ineludible en la atmósfera. Hay algo en su presencia que transforma los silencios en puentes, en códigos secretos que solo pueden descifrarse desde el alma. Tiene la capacidad de leer el lenguaje de los cuerpos, de los gestos, de las ausencias. Intuye los vacíos que otros niegan, siente las emociones que otros reprimen.
Puede entrar en una habitación y percibir que algo ha cambiado sin que nadie lo diga. Esa sensibilidad no es simple intuición, es una forma ancestral de percepción, casi chamánica, que va más allá de lo evidente. Es el tipo de sabiduría que no se aprende, se trae desde siempre. En el terreno de la memoria, Cáncer no solo recuerda por sí mismo, sino que muchas veces actúa como un canal colectivo. Puede llevar en su alma memorias familiares, dolores transgeneracionales, historias que no vivió pero que lo habitan como si fueran propias. Esa conexión con el pasado no siempre es consciente, pero lo moldea, lo toca en capas profundas. Por eso puede parecer que a veces reacciona de forma intensa ante cosas pequeñas, no está respondiendo solo desde el presente, sino desde un eco emocional que viene de muy lejos. Cuando Cáncer despierta su conciencia sobre estos patrones, se convierte en sanador de su linaje, en puente de reconciliación entre lo que fue y lo que puede ser. Su vida se vuelve entonces un acto de redención sutil que libera no solo a él, sino a quienes lo precedieron y a quienes vendrán. Su sensibilidad, tan a menudo malinterpretada como debilidad, es en realidad un escudo de otro tipo. Un escudo que no repele con dureza, sino que disuelve con ternura. Cáncer no necesita imponerse con violencia, su verdadera fortaleza radica en su capacidad de permanecer fiel a su esencia aun cuando el mundo lo empuje a endurecerse. Resiste desde lo blando. Persiste desde la ternura. Su valentía no es estridente, es silenciosa, constante, profunda. Es la fuerza de quien vuelve a amar después de haber sido herido. De quien sigue creyendo en la bondad aun cuando ha sido traicionado. De quien sigue dando calor, aun cuando otros traen frío. La maternidad y la paternidad en Cáncer no se limitan a los roles biológicos. Son una expresión simbólica de su impulso de nutrir, de proteger, de hacer crecer. Puede ser madre o padre de proyectos, de amigos, de comunidades, de sueños compartidos. Tiene el don de hacer sentir a los demás como en casa, incluso si esa casa es solo un instante en el tiempo. Con su cuidado, enseña sin enseñar, guía sin imponer, sostiene sin atar. Y cuando siente que el otro ha crecido, que ya puede caminar solo, lo deja ir con una mezcla de tristeza y orgullo, como quien entrega al mundo algo que amó profundamente, sabiendo que ya no le pertenece. Su relación con el tiempo es distinta. Para Cáncer, el tiempo no es solo una línea recta. Es un océano. Fluye entre recuerdos, presentimientos y sensaciones que no siempre encajan en una lógica cronológica. Puede recordar con nitidez una emoción de la infancia y al mismo tiempo anticipar una sensación futura. Vive en un constante vaivén entre lo que fue y lo que será. Y aunque esto puede hacerle parecer nostálgico o melancólico, también le permite tener una perspectiva más rica y profunda de la vida. Porque en su mundo, todo está conectado, el ayer con el hoy, el dolor con la belleza, la pérdida con la plenitud. En su dimensión más espiritual, Cáncer encarna el arquetipo del alma que custodia las aguas interiores del colectivo. Es como un pozo profundo donde otros pueden venir a beber, a sanar, a reencontrarse. Y aunque muchas veces es el que contiene a todos, también necesita que alguien lo contenga a él. No por debilidad, sino porque su capacidad de sentirlo todo puede volverse abrumadora si no tiene un lugar donde descansar. Por eso necesita vínculos verdaderos, espacios donde pueda quitarse la armadura de protector y simplemente ser. Cuando encuentra ese espacio, florece. Cuando no lo encuentra, se desgasta en silencio. En las sombras de Cáncer habitan miedos profundos, como el temor al abandono, a la indiferencia, a no ser lo suficientemente importante para los que ama. Puede sobreproteger, aferrarse, quedarse en vínculos que ya no lo nutren solo por miedo a perder el calor. Pero incluso esas sombras son parte de su proceso evolutivo. Porque cuando las enfrenta, cuando las mira con honestidad, descubre que su verdadero poder no está en que lo necesiten, sino en su capacidad de amar sin condiciones, incluso cuando no recibe lo mismo a cambio. Y desde esa comprensión, aprende a amar con más libertad, a soltar con más confianza, a quedarse solo cuando sea necesario, sin que eso le reste valor. Cáncer también guarda dentro de sí una llama de rebeldía silenciosa. No es un signo sumiso, aunque a veces lo parezca. Su rebeldía no se expresa con gritos ni con rupturas dramáticas, sino con una firmeza que nace del corazón. Cuando algo no resuena con su verdad, cuando siente que su esencia está siendo traicionada, puede volverse inamovible. Puede resistir desde el silencio, desde la no participación, desde una lealtad feroz a lo que siente que es correcto. Esa rebeldía emocional es su brújula ética, y quien la ignora,
se enfrenta a una marea que parece tranquila, pero que puede arrastrar con fuerza implacable. En el ámbito de los sueños, Cáncer es un viajero profundo. Sus sueños no son solo elaboraciones mentales, muchas veces son mensajes del alma, encuentros con otros planos, visiones simbólicas que le hablan desde un lenguaje ancestral. Si se permite escucharlos, escribirlos, interpretarlos, encontrará en ellos una guía espiritual poderosa. En el mundo onírico, Cáncer encuentra a veces respuestas que la lógica diurna le niega. Es allí donde su alma se libera de las máscaras del mundo, donde se conecta con su esencia más pura, donde recibe revelaciones que pueden transformar su vida si se atreve a confiar en ellas. Y en lo más profundo, Cáncer guarda un anhelo casi místico, el de pertenecer sin dejar de ser. Quiere ser amado por lo que es, sin tener que adaptarse, sin tener que esconder su intensidad. Quiere ser visto en su totalidad, con su luz y su sombra, con su risa y su llanto, con su fuerza y su vulnerabilidad. Ese anhelo lo impulsa a crear vínculos verdaderos, a buscar lugares donde su alma pueda descansar sin miedo. Y cuando encuentra ese lugar, no solo se queda, lo convierte en hogar para otros. Porque Cáncer, en el fondo, no quiere solo habitar el mundo. Quiere construir refugios donde el alma humana pueda recordar que está a salvo, que es valiosa, que merece amor. Cáncer es el eco de las emociones no expresadas, la canción que nadie escribió pero todos reconocen. Es el agua que se adapta y también la que erosiona, el mar que acuna y el que arrastra, el río que fluye y la lágrima que redime. Allí donde los demás temen sentir, Cáncer ya ha construido una casa. Y no solo vive en ella, deja la puerta entreabierta para quien quiera entrar. Porque donde otros ven debilidad en el corazón, Cáncer ve el origen de toda fortaleza verdadera. Y allí, en ese latido inquebrantable, camina por el valle de sombra, y es la sombra quien tiembla. Cáncer, en su profundidad más silenciosa, es también un signo fuertemente ligado al misterio. No necesariamente en términos de ocultismo o esoterismo, aunque muchos Cáncer sienten una atracción por lo místico, lo intangible, lo que no puede explicarse con palabras. El misterio de Cáncer se manifiesta en su manera de existir, su esencia no se revela a la primera mirada, ni a la segunda. Hay que quedarse, hay que observar con el alma y no solo con los ojos. Cáncer guarda partes de sí como quien protege un fuego sagrado del viento del mundo. No porque tema mostrarse, sino porque comprende que hay verdades que no deben ser entregadas a cualquiera. Quien quiera conocerlo de verdad, tendrá que merecerlo. Esa conexión con el misterio se refleja también en su creatividad. Cáncer no siempre canaliza su mundo interior con palabras o actos evidentes. A veces lo hace a través del arte, del silencio, del gesto sutil. Su creatividad no es un espectáculo para ser aplaudido, es un acto íntimo de revelación. Puede crear cosas bellísimas en la cocina, en la música, en la escritura, en el cuidado de un jardín, en la crianza de un hijo, en la manera en que decora un rincón olvidado del hogar. En cada cosa que hace, hay una intención emocional, una carga simbólica, una ofrenda. Porque para Cáncer, crear no es producir, es parir alma, es dar forma a lo invisible, es traer al mundo algo que antes solo existía en su interior. Existe también en Cáncer una comprensión profunda del sufrimiento humano. No necesita haber vivido todas las heridas para sentirlas. Su empatía va más allá de la experiencia personal. Es como si naciera con la capacidad de percibir las grietas de otros, como si sus manos pudieran tocar cicatrices que nadie ve. En una sociedad que corre, que ignora, que tapa, Cáncer se detiene. Mira. Escucha. Siente. No juzga. Y eso lo convierte, sin pretenderlo, en un alma reparadora. No porque cure mágicamente, sino porque da permiso para que el otro exista con todo su dolor, sin disfrazarse, sin rendir cuentas. Solo ser. Solo estar. Y ese espacio seguro que crea, incluso sin decir una palabra, es a veces todo lo que el otro necesitaba. Dentro de su interior también vive una intensidad que suele pasar desapercibida. No es una intensidad visible como la de un signo de fuego, ni verbal como la de un signo de aire. Es una intensidad contenida, como una tormenta bajo el agua. Puede estar en calma aparente, pero por dentro sentir el peso de 100 emociones enredadas entre sí. Su mundo emocional es vasto, complejo, en constante movimiento. Por eso a veces necesita retirarse. No porque huya, sino porque debe ordenar lo que siente, darle espacio, poner nombre a lo innombrable.
Y cuando vuelve, lo hace con otra perspectiva, con más claridad, con el corazón más abierto. Su aparente retiro no es desconexión, es alquimia silenciosa. La conexión de Cáncer con la Luna es algo más que una correspondencia astrológica. Es una resonancia vibracional. Así como la Luna influye sobre las mareas, también lo hace sobre su estado emocional. Hay días en que se siente pleno, brillante, expandido. Y otros en que se recoge, se repliega, se vuelve sombra. Comprender a Cáncer es también aprender a respetar esos ciclos. No exigirle que esté siempre disponible, ni que mantenga una constancia artificial. Porque su verdad está en el cambio, en el flujo, en la oscilación entre lo interno y lo externo. Si se le permite habitar sus fases, florece. Si se le juzga por sus cambios, se encierra. No porque sea débil, sino porque sabe que no puede abrirse en cualquier terreno. También hay una sabiduría antigua en Cáncer. Aunque no siempre lo sepa racionalmente, su intuición se conecta con memorias del alma que vienen de muy lejos. A veces dice cosas que parecen venir de otra vida. A veces tiene presentimientos que se cumplen, sensaciones que anticipan lo que está por venir. No necesita pruebas, lo siente. Y aunque muchas veces se cuestione o dude de sí mismo, cuando confía en esa voz interior, toma decisiones acertadas. Su mente puede dudar, pero su intuición rara vez se equivoca. El reto está en aprender a escucharla por encima del ruido, del miedo, de la razón lógica. Cuando lo logra, se convierte en un ser profundamente certero, guiado no por el ego, sino por una sabiduría más alta. En el amor, Cáncer no busca simplemente una pareja. Busca una complicidad, un pacto silencioso, una pertenencia emocional que vaya más allá de las etiquetas. No quiere juegos, ni ambigüedades, ni relaciones vacías. Quiere verdad. Quiere presencia. Quiere saber que puede ser el mismo, con todas sus luces y sombras, y que aún así será amado. Para muchos, su intensidad emocional puede parecer demasiado. Pero para aquellos que saben amar con profundidad, Cáncer es un regalo. Porque da sin medida, cuida con devoción, ama con todo. Y cuando se siente seguro, cuando siente que puede confiar, muestra una faceta juguetona, luminosa, incluso infantil, que contrasta con su aparente seriedad. Porque en el fondo, su alma guarda el brillo de la infancia que nunca se apaga. Cáncer también enseña el valor de lo invisible. En un mundo que premia lo evidente, lo inmediato, lo grandilocuente, Cáncer recuerda que lo esencial es lo que no se ve. El gesto pequeño, la mirada atenta, el silencio compartido, la lágrima comprendida, el abrazo sin palabras, esas son sus ofrendas. No necesita escenario ni reconocimiento. Da porque así lo siente, no porque espere algo a cambio. Y en ese dar auténtico, sin cálculo ni estrategia, revela una grandeza que solo los ojos del alma pueden percibir. Donde va, deja una huella emocional. A veces no se nota de inmediato. Pero con el tiempo, uno se da cuenta de que su paso transformó algo. Tocó fibras. Encendió memorias. Sanó heridas. Abrió caminos. Su legado no siempre es tangible, pero sí es profundo. Porque Cáncer, incluso sin proponérselo, deja amor sembrado en cada lugar que habita. Y ese amor, tarde o temprano, florece. Cáncer es también el signo del renacimiento emocional. Tiene la extraordinaria capacidad de reconstruirse una y otra vez desde los escombros más íntimos. Cuando se desmorona, lo hace en silencio, sin llamar la atención, como quien respeta el proceso sagrado del dolor. Pero en esa caída no hay derrota, hay alquimia. Cáncer sabe cómo tomar los pedazos rotos de su alma y crear algo más fuerte, más sabio, más consciente. No busca venganza ni grita sus heridas al mundo, simplemente resurge. No idéntico, pero más verdadero. Y esa capacidad para morir simbólicamente y renacer sin perder su esencia es uno de los dones más poderosos que posee. En los momentos de crisis, es quien más aguanta. Aunque tiemble por dentro, aunque el miedo lo roce como un vendaval helado, hay en él una energía primitiva, un instinto protector que lo hace mantenerse firme por quienes ama. Es el último en abandonar el barco, el que se queda hasta el final cuando todo el mundo ya se ha ido. Y no lo hace por deber, sino por lealtad, porque su corazón no sabe traicionar. A veces eso lo lleva a sacrificarse en exceso, a dar más de lo que puede, a cargar pesos que no le corresponden.
Pero incluso entonces, su entrega no se detiene. Porque Cáncer no sabe amar a medias. No fue hecho para lo tibio. Lo suyo es el amor total, el compromiso del alma, la fusión real. Hay un universo oculto dentro de su mirada. Un universo que no todos pueden visitar. Y quienes tienen el privilegio de adentrarse en él descubren una profundidad emocional que no conoce límites. Cáncer no solo siente por sí mismo, siente por todos. Es un espejo del dolor ajeno, una antena abierta a los estados del alma humana. Puede parecer callado, pero dentro de sí lleva 1000 conversaciones internas, 1000 escenas que reviven, 1000 emociones que entrelazan el presente con todo lo vivido. No es alguien que olvida fácilmente, porque todo lo vivido queda registrado, como tinta en un pergamino sagrado. Cada persona que pasa por su vida deja una marca, un eco, una enseñanza. La maternidad y la paternidad, tanto literal como simbólicamente, son energías que lo atraviesan de manera natural. No importa su género ni su rol, Cáncer sabe cuidar. Y cuidar no como quien asiste, sino como quien nutre. Sabe ver lo que otros no ven, percibir lo que otros ignoran, y entregar lo que otros no se atreven. Sus gestos de amor son a veces tan sutiles que solo los corazones atentos pueden reconocerlos. Preparar una comida, enviar un mensaje inesperado, recordar un detalle olvidado, todo eso es amor en su idioma. Y aunque a veces parezca distante cuando se encierra, no deja de observar, de sentir, de esperar. Incluso desde su caparazón, sigue amando. Cáncer también tiene una conexión fuerte con lo ancestral. Honra a sus raíces, a su linaje, incluso si no lo expresa con palabras. Guarda el legado de sus abuelos, de sus historias familiares, de las emociones que le fueron transmitidas aunque no hayan sido dichas. Lleva consigo memorias antiguas, y muchas veces lucha con cargas que ni siquiera son suyas, sino heredadas. Pero al mismo tiempo, tiene el poder de sanar esas heridas, de cortar ciclos, de transformar patrones emocionales que vienen de generaciones atrás. Su sola existencia, cuando es consciente de su poder, se convierte en una medicina que no solo cura su vida, sino también la de quienes vinieron antes. Tiene también una sensibilidad especial para los espacios. No solo necesita un lugar seguro donde habitar, sino que transforma los lugares donde está. Su energía convierte cualquier rincón en hogar. No importa si es una casa lujosa o un cuarto humilde, donde habita un Cáncer, habita el alma. Decora con intención, acomoda con sentido, crea atmósferas que invitan a quedarse. Su hogar no es solo refugio para él, sino para los demás. Porque Cáncer es eso, refugio. A veces sin quererlo, se convierte en el lugar al que todos acuden cuando el mundo se vuelve frío. Y aunque eso puede agotarlo, también lo dignifica. Porque pocos tienen ese don, ser lugar, ser casa, ser abrazo. A nivel espiritual, Cáncer es canal. Canal de sueños, de visiones, de emociones colectivas. Puede sentirse afectado por cosas que no comprende racionalmente, porque capta energías más allá de lo visible. Sus sueños suelen ser vívidos, simbólicos, proféticos incluso. Su alma viaja mientras duerme, conecta con dimensiones que otros ni siquiera imaginan. Si se permite desarrollar esa parte de sí, puede convertirse en un guía, en un faro, en alguien que acompaña a otros a través de procesos internos profundos. Tiene el poder de contener, de guiar, de mostrar el camino emocional que muchos temen transitar solos. Cuando se encuentra en su sombra, puede caer en estados de melancolía, de encierro, de hipersensibilidad que lo alejan del presente. Puede volverse controlador desde el miedo, o cerrado desde la herida. Pero incluso en esos momentos oscuros, su luz no se apaga. Solo se repliega, esperando el momento justo para emerger otra vez. Porque Cáncer, incluso en su dolor, está en proceso de transformación. Y cuando se permite llorar, soltar, liberar, vuelve con más fuerza, con más ternura, con más verdad. Su presencia en el mundo es más importante de lo que muchos creen. Porque mientras otros corren tras metas frías, Cáncer recuerda lo esencial. Recuerda que sin amor, todo lo demás se vacía. Que sin emoción, la vida pierde su sentido. Que sin cuidado, no hay futuro posible. Cáncer sostiene el alma del mundo. Y por eso, cuando camina por el valle de sombra, la sombra tiembla, porque sabe que no hay oscuridad que pueda apagar una luz nacida del corazón. Cáncer lleva en su esencia una conexión profunda con lo invisible,
con aquello que no puede tocarse pero se siente en lo alma. Su relación con la intuición es tan natural como la respiración. Percibe antes que piensa, siente antes que razona. Entra a un lugar y sabe lo que no se dice, lo que se esconde detrás de las palabras, lo que vibra en el aire. Su capacidad de leer entre líneas es casi sobrenatural, como si tuviera un canal directo con las emociones más ocultas de quienes lo rodean. No necesita pruebas ni explicaciones largas, simplemente sabe. Y muchas veces, ese saber silencioso le pesa, porque comprende demasiado, demasiado pronto. Cáncer es un signo lunar, y la luna cambia, se mueve, se transforma cada noche. Así también se mueve él por dentro. Su mundo emocional no es estático, es una danza constante de corrientes internas, y esa movilidad puede ser abrumadora. Hay días en los que todo le conmueve, donde lo cotidiano adquiere una profundidad que para otros pasa desapercibida. Un gesto, una frase, una canción pueden despertar en su interior océanos enteros de memorias, deseos, heridas, esperanzas. Y aunque a veces luche por mostrarse estable, por adaptarse al ritmo superficial del mundo, su naturaleza es líquida, ondulante, viva. Muchos no comprenden su necesidad de protegerse. Ven su caparazón como una barrera, como una evasión, sin saber que es una forma sagrada de preservar lo más valioso que tiene, su mundo interior. El corazón de un cáncer no es un lugar de paso. Es un templo. Y como todo templo, no puede abrirse a cualquiera. Necesita seguridad, confianza, señales claras de que no será traicionado ni juzgado por sentir tanto. Porque cada vez que entrega una parte de sí, lo hace con una entrega absoluta. Y cada traición le deja una grieta que tarda en cerrar, porque en su universo emocional todo tiene eco, todo permanece un poco más de lo que debería. En el amor, Cáncer no conoce la superficialidad. Cuando ama, lo hace con raíces, con cuerpo, con alma. Ama desde el detalle, desde la presencia constante, desde el cuidado invisible. Es quien recuerda lo que a otros se les escapa, quien guarda los mensajes importantes, las fechas, las pequeñas cosas que construyen un vínculo real. Y aunque puede parecer tímido al principio, cuando se siente seguro, se despliega como una constelación entera, ofreciendo ternura, apoyo, fidelidad inquebrantable. Pero si lo hieren, si lo hacen sentir que su amor no es valorado, no responde con furia, se aleja. Se encierra en su santuario interno, donde ningún daño puede alcanzarlo, y desde ahí observa, en silencio, aprendiendo quién merece su energía y quién no. Tiene una relación única con la nostalgia. No es solo que recuerde el pasado, lo habita. Guarda objetos, canciones, aromas, mensajes, como si fueran tesoros vivos. Porque para Cáncer, el tiempo no es una línea recta, es un círculo donde todo vuelve, donde los recuerdos son parte activa de su identidad. Vive con un pie en el presente y otro en los momentos que marcaron su historia. Y aunque esto puede hacerlo más vulnerable a quedarse atrapado en lo que ya fue, también le otorga una capacidad extraordinaria para crear vínculos profundos con el tiempo, con los demás, con la vida misma. En su dimensión creativa, Cáncer es capaz de expresar lo inexpresable. Puede convertir emociones crudas en arte, dolor en belleza, soledad en palabra. Muchos de los grandes artistas, escritores, músicos que han tocado el alma humana profundamente, tienen algo de Cáncer en su carta, porque hay en este signo una urgencia por comunicar lo que no puede ser dicho de forma común. Su creatividad no busca reconocimiento, busca consuelo, busca compartir, busca conectar. No crea para brillar, crea para sanar. Como amigo, es un refugio. Escucha sin interrumpir, cuida sin alardes, está presente incluso cuando no se le llama. Es quien se da cuenta si algo va mal aunque nadie se lo diga, y quien encuentra la forma exacta de hacerte sentir que no estás solo. Pero también necesita reciprocidad. No por necesidad de reconocimiento, sino porque su alma se desgasta si solo da y no recibe. Puede parecer fuerte siempre, pero en su centro hay una necesidad genuina de ternura, de sentirse visto, comprendido, valorado. Y si eso falta por mucho tiempo, su luz empieza a apagarse lentamente. En el trabajo, en los proyectos, en sus metas, Cáncer puede sorprender. Porque aunque no siempre lo diga en voz alta, tiene ambiciones profundas. Quiere construir, quiere dejar huella, quiere crear algo que dure, que tenga alma. Puede parecer reservado al inicio, pero cuando encuentra un propósito que lo toca, se entrega con una tenacidad impresionante. No se rinde fácilmente.
Lucha con paciencia, con inteligencia emocional, con constancia. Y muchas veces, su éxito viene en silencio, cuando nadie lo esperaba, como quien germina bajo tierra y de pronto florece con fuerza imparable. Hay una parte de Cáncer que pertenece al misterio. A lo espiritual. A lo que no tiene forma, pero guía. Puede ser médium sin saberlo, soñador lúcido, sanador natural. Tiene una conexión con los mundos sutiles que a veces no puede explicar, pero que lo acompaña toda la vida. Y esa conexión le da una mirada única sobre la existencia. Sabe que hay más de lo que se ve. Sabe que el alma pesa más que el cuerpo. Sabe que la verdad no siempre se dice, pero siempre se siente. Cáncer no busca dominar, busca pertenecer. No quiere liderar por fuerza, sino inspirar desde el corazón. No le interesa ser el más fuerte, sino el más genuino. No pelea por poder, pelea por amor. Y en un mundo donde eso parece una debilidad, él lo convierte en su victoria silenciosa. Porque al final, cuando todo se derrumba, cuando las máscaras caen, cuando el ruido se apaga, es en los brazos de un Cáncer donde muchos encuentran lo que realmente estaban buscando, un lugar donde ser, simplemente ser, sin miedo, sin juicio, sin condiciones. El alma de Cáncer es una constelación antigua que ha aprendido a sobrevivir al frío del universo sosteniéndose en el calor del amor. Y por eso, cuando camina por el valle de sombra, es la sombra quien tiembla. Porque sabe que esa luz suave, esa ternura callada, esa fuerza oculta, es la que, al final, termina venciendo. Siempre. Cáncer posee una relación única con el tiempo. No lo vive como una línea recta ni como una secuencia de acontecimientos que se suceden, sino como un río profundo que lo atraviesa todo. Su memoria no es solo una función mental, es una dimensión emocional en la que cada recuerdo vibra con intensidad, como si aún estuviera ocurriendo. Las escenas de la infancia, las palabras no dichas, los silencios que hablaron más que 1000 frases, los abrazos que llegaron justo a tiempo y las despedidas que lo rompieron en dos, todo eso vive dentro de Cáncer no como pasado, sino como parte activa de su presente. A veces lo abruma, lo hace volver una y otra vez al mismo lugar buscando una señal, un sentido, una explicación que calme el oleaje interno. Pero en esa mirada constante hacia atrás también encuentra inspiración, también halla dirección, también toma fuerza. Porque no hay futuro en el alma de Cáncer sin reconciliación con su historia. Sabe que los lazos no se cortan simplemente porque el contacto físico termina. Para Cáncer, todo vínculo verdadero es eterno. La energía de lo que se compartió, de lo que se dio y se recibió, queda flotando, unida por hilos invisibles que él sigue sintiendo aunque la otra persona ya no esté. Esta capacidad de sentir la conexión incluso en la distancia lo vuelve alguien profundamente leal, pero también lo deja expuesto a nostalgias persistentes. Puede pasar años sin hablar con alguien y aún así recordarlo con cariño, con ternura, con la intensidad del primer día. No olvida. No porque se aferre a lo viejo, sino porque su corazón está tejido con hilos de experiencias que forman un mapa sagrado que no puede simplemente desechar. Tiene también un sentido del honor que no siempre se reconoce. Aunque no lo exprese en palabras altisonantes ni lo muestre con actos grandilocuentes, Cáncer actúa desde una brújula interna que lo guía con firmeza. No traiciona sus principios. No se mueve por conveniencia, sino por coherencia emocional. Si promete algo, lo cumple. Si se compromete, lo hace con cuerpo y alma. Y aunque pueda parecer indeciso en momentos de duda, cuando una causa lo toca de verdad, se vuelve una fuerza imposible de detener. Esa lealtad no solo es hacia los demás, también es hacia sí mismo, hacia lo que considera sagrado, hacia su propio sentir. Puede callar, puede esperar, puede irse si siente que no lo valoran, pero jamás traicionará lo que cree. En lo profundo de su ser, Cáncer vive con una dualidad constante, el anhelo de protección y el deseo de expansión. Quiere estar a salvo, pero también quiere explorar. Quiere formar un hogar donde el alma pueda descansar, pero también necesita viajar por los paisajes interiores del alma humana, descubrir lo que hay más allá de sus propias emociones. Esta tensión interna puede hacerlo parecer cambiante, a veces retraído, a veces lanzado a la aventura. Pero en realidad, es parte de su viaje interno, encontrar el equilibrio entre el caparazón y el océano, entre la seguridad del refugio y el llamado de la marea. Su energía se expresa también en los ritmos. Está profundamente influenciado por los ciclos naturales, la luna, las estaciones, los cambios del día.
Tiene una sensibilidad especial para detectar cuándo es momento de sembrar, cuándo de esperar, cuándo de soltar. Aunque no siempre lo sepa racionalmente, su cuerpo y su alma le hablan con señales claras. Por eso, cuando vive alineado con su propio ritmo, florece. Pero si se ve forzado a adaptarse a ritmos externos que no respetan su sensibilidad, se marchita poco a poco. Necesita espacios de introspección, momentos de silencio, tiempos para reencontrarse con su centro. Sin eso, se desconecta de sí mismo, y su luz se vuelve tenue. En la comunicación, Cáncer no se impone. No es quien levanta la voz ni busca dominar la conversación. Pero cuando habla desde el corazón, sus palabras tienen un poder que atraviesa. Su forma de comunicar no es agresiva, pero es transformadora. Tiene el don de decir lo que otros no se atreven, de tocar fibras sensibles con una sola frase, de abrir puertas emocionales con preguntas sencillas. A veces escribe, a veces canta, a veces simplemente escucha y luego devuelve una mirada que contiene más comprensión que 1000 discursos. Su comunicación es emocional, intuitiva, sanadora. Y por eso, cuando se expresa desde su centro, puede cambiar el clima emocional de todo un lugar. Cáncer también guarda una valentía muy particular. No es la del que desafía al peligro de frente ni la del que se lanza sin miedo. Es una valentía más profunda, más silenciosa, más invisible. Es la valentía de seguir amando después de haber sido herido. La de confiar cuando todo ha salido mal. La de abrir el corazón cuando el mundo lo empuja a cerrarlo. La de quedarse cuando todo dentro de él grita por huir. Su coraje no está hecho de armaduras, está hecho de ternura, de fe, de una sensibilidad que no se endurece aunque tenga razones de sobra para hacerlo. Cuando un Cáncer se ama a sí mismo, todo cambia. Deja de mendigar amor y empieza a ofrecerlo desde la abundancia. Deja de temer la soledad y comienza a disfrutar de su compañía. Deja de sobreproteger y aprende a soltar sin miedo. Porque cuando su amor propio florece, se convierte en una presencia magnética, una energía que calma, que nutre, que inspira. Ya no necesita que lo elijan para sentirse valioso, se elige a sí mismo cada día. Y desde ese lugar de plenitud, su capacidad de dar se vuelve aún más poderosa. Ya no se vacía por los demás, se expande con ellos. Cáncer es cicatriz y caricia, es raíz y marea, es lágrima y fuerza ancestral. Es el alma que recuerda cuando el mundo olvida. Es la emoción que permanece cuando todo se vuelve superficie. Es el amor que cuida, el silencio que habla, la intuición que guía. Su presencia en este mundo no es un accidente, es un acto de amor cósmico. Porque donde Cáncer habita, la vida se vuelve más humana. Y eso, en tiempos de corazones cerrados y almas endurecidas, es un milagro en movimiento.